Mi nombre es Teresa Abigail Aguirre Pineda, estudio la carrera de Ingeniería Química en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. En esta ocasión quiero compartirles la Norma Oficial Mexicana 1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. Para expedir esta norma, su anteproyecto fue sometido a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se realizaron diversas modificaciones con el propósito de dar claridad, congruencia y certeza jurídica en cuanto a las disposiciones. Cuando el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgó la aprobación, fue en noviembre del 2018. El objetivo como tal dice: establecer las condiciones de seguridad de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Esta norma es específica de las instalaciones locales y áreas en los centros de trabajo en donde se elabore, sin importar el tipo de trabajo que se lleve a cabo. El campo de aplicación rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Como se sabe, algunas normas están referenciadas a otras, con el fin de un mayor entendimiento. Aquí se presenta el caso. Hace referencia a la Norma Oficial Mexicana 26 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1998. Desarrolla algunas, la 4.1, que es alcayata, el cual es un clavo metálico para configurar peldaños de una escala fija. La 4.14, que es un registro, el cual refiere a una bitácora o medio magnético en el que se asienten los resultados de verificaciones. Y 4.15, yaque, es una base de apoyo empleada en trailers o autotanques para evitar que el vehículo se mueva cuando esté siendo cargado o descargado. Dentro de esta norma se establecen obligaciones para el patrón, el cual debe conservar en condiciones seguras las instalaciones de centros de trabajo, realizar verificaciones oculares cada 12 meses, contar con sanitarios limpios y seguros para el servicio a los trabajadores. También debe proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas. Así como los patrones, los trabajadores tienen sus respectivas obligaciones, tales como informar al patrón las condiciones inseguras que se detecten, recibir la información proporcionada por el patrón para uso y conservación de las áreas donde realizan sus actividades, participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron destinadas. Es decir, el trabajador no tiene que hacer caso omiso a las indicaciones o información que dé el patrón. Para el apartado 7, requisitos de seguridad en el trabajo, se hablan principalmente de disposiciones generales. La 7.1.1 habla sobre contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo y áreas comunes. Las áreas de producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos deben estar delimitadas, las zonas de riesgo y los espacios seguros. Las delimitaciones pueden realizarse con cualquier elemento estructural, con franjas amarillas de al menos 5 centímetros de ancho, pueden estar pintadas o adheridas al piso, o por una distancia de separación física. Debe existir acondicionamiento a las áreas para trabajadores discapacitados. Ahora, de manera específica, están los condicionamientos para los techos, los cuales tienen que ser de materiales que protejan las condiciones ambientales externas. Tienen que soportar las condiciones normales de operación, es decir, tienen que estar diseñadas para soportar temperaturas, si es el caso. Las paredes tienen que evitar la reflexión de luz. Se tiene que escoger un color específico para que no afecte la vista de los trabajadores. También tienen que contar con medidas de seguridad como protección y señalización de las zonas de riesgo. Los pisos deben mantenerse en condiciones de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen, para que estos no generen riesgos. Deben ser llanos en las zonas de tránsito y contar con protecciones. Al igual que los anteriores, debe contar con señalizaciones. Las escaleras en los centros de trabajo deben contar con
en donde se prohíba la circulación simultánea en contraflujo, si es el caso. Una de las cualidades que quisiera resaltar son las orillas de los escalones, ya que estos deben estar redondeados. En el apartado de escaleras pueden diferenciarse dos tipos: escaleras de emergencia exteriores, los cuales tienen que tener diseños rectos y no tienen que existir medios que obstruyan su accionamiento. Deben estar diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ellas pudieran caer. Tienen que ser de materiales resistentes y antiderrapantes. Deben estar fijas en una forma permanente. Las señalizaciones en sus accesos tienen que estar conforme a la norma 26 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1998. También tienen que contar con puertas de acceso y se deben registrar los mantenimientos. Los registros deben ser de al menos una vez cada 6 meses y deben contener al menos las fechas de realización, tipo de mantenimiento, nombres y firmas de las personas involucradas en la verificación. Por otro lado están las escaleras con barandales con espacios abiertos. En este apartado vienen las dimensiones que se tienen que respetar. En caso de que no se coloquen barandas, se tienen que colocar balaustres, y los balaustres van en cada escalón. Si es el caso, los pasamanos deben ser continuos, lisos y pulidos. Algo que quisiera resaltar es que una escalera que tenga 3 metros o más de ancho tiene que contar con un barandal intermedio. Hablando de rampas, las condiciones que establece esta norma es que no deben tener deformaciones y tienen que tener un ancho suficiente para ascender y descender, ya sea en el caso de transporte o de personal. Para las rampas móviles es necesario que haya una señalización de la capacidad de carga máxima. La instalación de una rampa está de acuerdo a la ecuación de pendiente, que es igual a la altura sobre la longitud por 100. Escalas. En esta sección puede identificarse dos tipos de escalas: las fijas y las móviles. Los materiales de las que está hecha una escala tienen que ser capaces de soportar las cargas de las actividades. Las escalas fijas tienen que tener anclajes suficientes como para soportar el peso, y deben existir indicaciones sobre restricciones de su uso, ya sea el caso. En las escalas fijas tiene que existir una protección circulante, que son como aros. Cuando la altura de una escala fija sea mayor a 6 metros, la protección circulante debe permitir el uso de dispositivos de seguridad. Hablando de escalas móviles, estas tienen que cumplir los requerimientos de dimensiones establecidas por la norma. Y como dije anteriormente, los materiales utilizados tienen que ser adecuados para la actividad a la que está destinada. Y en este caso tienen que ser capaces de soportar las cargas máximas. Puentes y plataformas elevadas. Las condiciones que impone esta norma es que si sus costados son abiertos, debe contar con barandales, y la distancia mínima entre la superficie del piso y el techo no debe ser menor de 200 centímetros. Sección 8. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. Cuando se utilizan sistemas de ventilación artificial, el aire que se extrae de algún área no debe contaminar a otras. También tienen que respetarse las condiciones. Digamos que no se pueden compartir conductos de aire. El sistema de ventilación tiene que iniciar su operación antes de que los trabajadores ingresen al centro de trabajo. Un sistema de ventilación debe tener o contar con un programa de mantenimiento preventivo o correctivo. Las verificaciones o correcciones tienen que estar registradas en bitácoras o cualquier otro medio. Sección 9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. El ancho de las puertas, puentes, tiene que ser superior al ancho del vehículo más grande que circule por estas. Cuando sean para tránsito de vehículos y trabajadores, deben contar con un pasillo que permita el tránsito seguro del trabajador, y
Debe estar delimitado o señalado mediante ya sea franjas amarillas en el piso o en guarniciones. La sección 9.3 habla sobre que las zonas de tránsito de vehículos deben estar delimitados o señalizadas, ya sea tránsito en exteriores o interiores. La 9.4 y 9.5 hablan sobre los pasos de ferrocarril, los cuales también tienen que estar señalizados. Dentro de una zona de tránsito de vehículos, se tiene que establecer una velocidad máxima, la cual es establecida por el patrón. Esta señalización tiene que estar visible en zonas de carga y descarga. Sección 10. Unidades de verificación. El patrón tiene la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada. Esta tiene que verificar el grado de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la norma. Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable. Esta verificación tiene vigencia de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones.